Bienvenidas chicas, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por unirse a una noche más de lectura. Recordarles que estamos leyendo nuestro libro Recupera tu mente, Reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Ya estamos muy próximos al final de este grandioso libro y cada vez aprendiendo nuevas técnicas, nuevas herramientas, como lo dice el título, para reconquistar nuestra vida. Como siempre, vamos a iniciar con una introducción para ahondar un poco en cómo estas herramientas nos sirven para cambios diarios. No tienen que ser cambios extraordinarios. Recuerden que siempre empezamos de menos a más. Muchas veces queremos ver cambios de inmediato y pensamos que si esos cambios no involucran grandes transformaciones, no dan resultados. Pero precisamente para ello estamos repasando cada día los 7 hábitos inspirados en una técnica y en un estudio que ha hecho Mel Robbins, autora, conferencista y comentarista de la CNN, sobre aquellos hábitos sencillos para sentirnos mejor en nuestra vida diaria. Tim Feisex, que están validados por la ciencia. Ya hemos recorrido 4 hábitos sumamente fáciles que nos han permitido también descubrir que con pequeñas acciones sumadas y constantes, los cambios se pueden ver desde el primer día. El día de hoy vamos a conocer el quinto hábito que se llama Celebra como si fuera tuyo. Celebra como si fuera tuyo. Simple. Cuando nosotros recibamos una noticia o conozcamos algún triunfo, algún éxito de alguien, celebrémoslo como si fuera nuestro. Así estamos activando una serie de respuestas neurológicas positivas. Este hábito, si bien es cierto, es sencillo, podría quizás no serlo. No estamos muy acostumbrados, chicas, de repente a celebrar éxitos ajenos. E inclusive desde pequeños nos instruyen a que por el egocentrismo que manejamos muchas personas, celebremos primero nuestros triunfos, lo cual está bien, pero somos muy ajenos a los triunfos de los demás. Y eso implica no solamente familiares cercanos, sino también cualquier persona de nuestro entorno que pueda ser conocida o inclusive a alguien que quizás no conozcamos. ¿Por qué? Porque esto aumenta la dopamina y lo que hace es reforzar nuestro propio circuito de recompensa, haciéndonos sentir más felices y motivados. Cuando veamos algún triunfo, algún éxito, así fuera pequeño, de alguna persona, nosotros podemos tener la facilidad de concientizarlo para también celebrarlo y fortaleciendo también nuestras conexiones neuronales. Practicando este hábito, porque como todo hábito requiere una práctica constante, estamos entrenando a nuestro cerebro, que cada vez que escuchemos una buena noticia de alguien, nuestro cerebro automáticamente va a buscar enfocarse en lo positivo, tanto en nuestra vida como en la de los demás. A veces sucede porque nuestra sociedad también es muy voluble y es normal que ocurran diversas emociones en nosotros. De repente vemos que alguien ha conseguido algo que nosotros quisiéramos, que hasta ahora no hemos podido conseguir. Y comenzamos a hacer la comparación. Y quizás alguna sensación que salte puede ser un poquito de envidia, un poquito de recelo, un poco de juzgarnos mucho porque nosotros no lo hemos logrado. Al hacer este ejercicio vamos a hacer el entrenamiento de que ni bien veamos, conozcamos o escuchemos una buena noticia, si no sea nuestra, nuestro cerebro lo va a dirigir a lo positivo. Quiere decir que si, por ejemplo, mañana nos enteramos que alguna compañera del equipo del club de lectura recibió algún ascenso en el trabajo, cerró algún proyecto, a pesar de que no tengamos tanta cercanía, enfocarnos en lo positivo. Qué bueno que lo haya logrado. Posiblemente ha trabajado mucho y se lo merece. Eso quiere decir que puede ser una inspiración también para que yo siga trabajando en mi camino. Nos enfocamos a lo positivo en vez de enfocarnos al, ay, qué cólera que ella le haya salido y a mí no. ¿Por qué a algunas personas siempre le pasan cosas buenas y a mí nunca? ¿Cuándo llegará mi momento?
es normal que pasen esos pensamientos por nuestra mente. Y es por eso que haciendo este hábito todos los días, vamos a entrenar nuestro cerebro y vamos a activar también nuestras neuronas espejo, que es un término que ya conocemos hace bastante tiempo. Estas neuronas espejos, este es ese sistema que nos impulsa a que si nosotros compartimos la emoción con alguien, también podemos disfrutarla de la misma manera. Y lo hacemos de una manera intencional. Entonces vamos a coexperimentar la alegría del otro. Y eso va a hacer que se cree un vínculo emocional más fuerte y nos va a beneficiar también a nivel neurológico y sobre todo a nuestra salud física, porque ya no vamos a estar amargados pensando, ay, ¿por qué eso no me pasó a mí? Y llenando nuestra mente de pensamientos negativos. Hay que aplicarlo con constancia, pasito por pasito. Y para eso les comparto un ejercicio. Aplíquenlo a modo que ustedes puedan sentirse mejor y también adecuarlo siempre al estilo de vida. El juego se llama, o el ejercicio se llama, el juego de la victoria robada. Con esto vamos a entrenar a nuestro cerebro para que reaccione de manera inmediata a la alegría, no a lo negativo que nos ocasiona la alegría o el éxito de otra persona. Vamos a identificar, y para eso hay que estar siempre muy atento, identificar alguna mini victoria de alguna persona de nuestro entorno. Puede ser de nuestra familia, alguien del trabajo, algún amigo, inclusive alguien de redes sociales, quizás, ya que estamos muy metidos ahí, que quizás ni conozcamos. Mantengamos mucho la atención para detectar aquellas mini victorias de los demás. Puede ser algo simple, inclusive de repente un amigo se atrevió a renunciar a su trabajo porque estaba muy estresado y no se sentía feliz. Esa es una mini victoria para esa persona. De repente alguien en casa ganó algún premio, un reconocimiento, se atrevió a hacer algo que deseaba hace mucho tiempo, también es una mini victoria. Y lo que vamos a hacer como segundo paso es robar esa emoción, robar entre comillas. Quiere decir que en el instante de que nosotros sepamos esa buena noticia de alguien más, hagamos una pausa mental. Porque la primera emoción puede ser quizás de envidia o decir, ay, eso lo hace cualquiera, eso no es la gran cosa. A veces también pasa eso. Entonces, hagamos una pausa, detengámonos, respiremos hondo y en nuestra mente repitamos una frase. Su alegría es mi alegría, mentalmente, nada más. Y tercer punto, seguimos celebrando este triunfo, puede ser en voz alta o también en silencio. No es necesario que felicitemos a esa persona de manera directa. Si podemos hacerlo, mucho mejor. La felicitamos de forma sincera. Es increíble que lo hayas logrado, me alegro mucho por ti, qué bien que por fin lo hiciste, qué bien que lo conseguiste, yo sabía que lo lograrías. Y esta frase la pueden decir ustedes mentalmente o se la pueden enviar con un mensaje o decírselo. Obviamente que a esto va a ir acompañado con una sonrisa, con una buena energía, porque no es lo mismo decir, ay María, qué bueno que lo hiciste, sí, sí, yo sabía que lo ibas a hacer, que es diferente a que yo diga, María, qué bueno que lo hiciste, yo sabía que lo ibas a lograr. Recordemos que toda comunicación que tengamos es reflejo de nuestra energía. Entonces ya sabemos, atentos a aquellos éxitos, triunfos, pasos que den otras personas. Hagamos una pausa cuando nos enteremos de eso, respiremos y mentalmente nos repetimos, su alegría es mi alegría. Si podemos felicitar a esa persona, hagámoslo, que puede ser directamente o mentalmente. Me alegro mucho que María haya conseguido esto. Su alegría es mi alegría. Y siempre sonriamos, acompañemos eso con la emoción del momento. Espero que este ejercicio les lleve a consolidar este hábito que va a cambiar nuestra vida y vamos también entrenando el cerebro, que es precisamente una de las consignas del libro que estamos leyendo y que aún no terminamos esta lectura, pero que está totalmente fascinante. Espero que lo practiquen y ya me contarán, chicas, qué les pareció, cómo les fue con este mini hábito. Ahora continuamos con nuestra lectura de la noche y vamos a continuar donde nos quedamos en nuestra lectura del libro. Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Voy a compartir el libro virtual para que podamos todos leerlo en pantalla.
Como les mencionaba hace unos días, el libro está agotado en las librerías. Esperemos que haya una reposición y la recomendación es que ustedes pueden adquirirlo en físico para que puedan hacer notas importantes en el libro o incluso mucho mejor en un cuaderno que ustedes tengan, una libreta donde puedan anotar palabras claves, frases claves de lo que van aprendiendo en cada lectura. Siempre guíense en la lectura con un señalador, un lápiz, un puntero para que la vista no se canse. Y procuremos estar en un momento en donde estemos tranquilos para disfrutar mucho más la lectura. Ayer hemos repasado varios puntos importantes que la autora nos estaba dando técnicas para poder hacer nuestro reenfoque mental, siempre activando nuestro cerebro. Vamos a continuar, estamos en la página 126 del libro virtual. Comencemos. Con una juventud enganchada a las pantallas, no da tiempo para que la red neuronal asiente lo aprendido. Particularmente me ayuda mucho buscar soluciones a situaciones complicadas. Muchos días que salgo cansada y preocupada de la consulta por pacientes graves, regreso a casa andando, tardo unos 40 minutos, sin mirar el celular para activar mi voz interior. En esos ratos soy consciente de que mi mente vuela hacia alguna historia que he escuchado ese día. ¿Se me ocurre alguna otra manera de enfocar un tratamiento? ¿O nacen ideas para un libro o una conferencia? Suelo llevar conmigo una libretita pequeña en el bolsillo del abrigo por si surgen pensamientos interesantes. Se ha convertido en un hábito. Divagar no es malo y no hay que evitarlo. En ocasiones puede ser una tortura, pero en otros momentos es una creativa fuente de inspiración. No olvides, si eres procrastinador, que la red neuronal va a ser un hándicap y una piedra en el zapato para ti, porque siempre te recordará lo que tienes pendiente. Ahora leamos Una sociedad a la carrera. Permítanme, por favor, revisar si estamos en el capítulo correcto donde nos hemos quedado ayer. Sí, exactamente. Ayer habíamos repasado ya esta parte y nos quedamos en no olvides. Voy a continuar desde aquí porque la parte anterior ya la habíamos revisado el día de ayer. No olvides programar pausas durante el día. Así recargas tu batería mental y disminuirás el riesgo de acabar en piloto automático, enfadado, saturado o buscando consumir productos dopaminérgicos. Necesitamos alternar entre concentración y distracción. A veces por responsabilidad o por cabezonería nos obligamos a seguir a pesar de la saturación y el agotamiento, lo que genera una bajada de la batería mental fuerte. Aprende a introducir pausas productivas. Al recargar la batería, recargas la corteza prefrontal y aumentas la motivación y tu capacidad de volver a prestar atención. Si la batería está exhausta, tiendes a buscar lo simple, lo fácil, lo polarizado o lo sentimentalista. Entonces aquí dos puntos importantes. Nosotros mismos programemos pausas durante nuestro día. Esas pausas nos van a servir, punto dos, para recargar la energía, porque la mente, al igual que el cuerpo, también se cansa. Si vamos a darle sin hacer alguna pausa, los resultados de lo que estemos haciendo no van a ser iguales porque nuestra productividad también va a bajar, nuestro nivel de concentración. Ahora continuamos con el capítulo ¿Cómo te hablas? Y aquí hacemos una pausa, como justo lo indica el libro, para recordar mentalmente cómo nos estamos hablando. ¿Qué nos dijimos el día de hoy, por ejemplo? ¿Recuerdan cuál fue el primer pensamiento sobre nosotros con lo cual iniciamos el día? Antes de ingresar a la lectura, ¿hubo algún pensamiento sobre nosotros mismos? Ese pensamiento es de hoy, viene de hace semanas, de hace meses de repente, de hace años. ¿Cómo nos estamos hablando día a día? Recordemos que nosotros somos la persona con la que más hablamos, no con nuestros
padres, hijos, hermanos, no, nosotros hablamos con nosotros mismos la mayor cantidad de nuestro tiempo. Entonces, esta pregunta es sumamente válida. ¿Cómo te hablas? Vamos a ver de qué trata. Ya hemos visto que dialogamos con la voz interior y sabemos que es importante dedicar momentos a activarla. Ahora vamos a ver eso que nos decimos, pues será clave en nuestra conducta y en el comportamiento. La actitud en la vida depende de cómo nos hablamos ante los diferentes retos que surgen. El neurocientífico José Ramón Alonso, catedrático de la Universidad de Salamanca, habla en sus publicaciones del tipo de narradores internos que existen y de cómo experimentan el pensamiento quienes poseen una mente silenciosa. Según Alonso, tras un estudio realizado a 15.000 personas, únicamente el 0,8% no apreciaba este narrador interno, fenómeno denominado anauralia. ¿Y cómo funciona la voz interior? ¿Hablas contigo mismo o tienes un diálogo interno? ¿Cómo funciona la voz interior? Lo más frecuente es que sea un monólogo. Quiere decir que hablamos con nosotros mismos. Nos contamos a nosotros mismos, analizamos. Una voz que narra nuestras vivencias y nuestra historia, autobiográfica, narrativa y con cierto toque narcisista. En otros casos, se trata de una conversación entre varios interlocutores que comentan y opinan. Hay quien piensa en monólogo, hay quien lo hace en diálogo y hay quien carece de voz en off en su cabeza. A veces nos hablamos a nosotros mismos o a veces en nuestra mente somos nosotros hablando con otra entidad, otra persona mentalmente. Hay muchas formas de conversar con nosotros mismos con esas voces internas. Educar la voz interior no es fácil, pero conseguirlo nos hace estar tranquilos y en paz. Y gracias a ello podemos sacar lo mejor de nosotros. ¿Cuánto influye esta actitud en la vida? No creo que muchos puedan lograr el éxito si constantemente se están diciendo lo malos que son. No creo que muchos puedan lograr el éxito si constantemente se están diciendo lo malos que son. Y esto me recuerda a una frase que también conocemos. Si tú crees que estás bien o crees que estás mal, sin importar, es real. Si crees que estás bien, realmente estás bien. Si crees que estás mal y te dices cosas malas constantemente, también son ciertas. Porque recordemos que son lo que nosotros repitamos sobre nosotros mismos, el cerebro lo va a tomar como real. No quiero decir que deban ser unos narcisistas, tan solo es preciso tratarse bien a uno mismo. En el libro Encuentra tu persona vitamina expliqué con un símil el origen de esta voz. Diseñé un esquema que te recuerdo que es útil para poder entenderlo y es fácilmente aplicable en el día a día. La grabadora en la infancia se convierte en la edad adulta en la voz interior. Sí, habíamos hablado de la grabadora en el libro Encuentra tu persona vitamina y cómo también la autora nos guió de poder alimentar esa grabadora interna desde niños, porque eso que nosotros le decimos a los niños se queda grabado en la mente y va guiando actitudes o temperamentos en su vida adulta. Al nacer llegamos con la grabadora vacía, como si fuera un folio en blanco, una hoja en blanco. En ella se van registrando todo lo que nos va ocurriendo. Los afectos, los sucesos, las conversaciones, los eventos. El secreto de esa voz interior reside en cómo nos hablaban nuestros padres de niño. Si no estudias, no llegarás a nada. O sé que podrás conseguirlo, confío en ti. En cómo se referían de nosotros a los demás. Mi hijo es un pesado. O mi hijo es un chico maravilloso.
y en cómo se hablaban entre ellos y lo percibíamos nosotros. Tu padre es un egoísta o tu padre te quiere un montón. Es cierto que los padres son los que más nos influyen en la infancia, pero la voz interior también puede impactar a través de los hermanos, abuelos, otros familiares, amigos o profesores. Esta influencia en la niñez es vital, pues es la que en el futuro hará que nos enfrentemos a momentos de sanación de forma más sencilla si nos topamos con una relación de pareja horrible o con un jefe abusivo. El neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik lo describe muy bien. La seguridad que tiene un adulto proviene del sistema de apego que se creó de niño. La seguridad que tiene un adulto proviene del sistema de apego que se creó de niño. Es decir, una herida no duele de igual forma en una persona con una grabadora sana, con un apego seguro, que con una grabadora destructiva, un apego inseguro. Por lo tanto, que nuestros progenitores nos acepten al nacer es esencial. Todavía me sorprende que haya algunos padres que no se sientan orgullosos de sus pequeños y lo que es peor, que se lo hagan saber. Si cualquier tipo de rechazo es malo, el que se da entre padres hacia los hijos es posible que dañe el futuro del chico cuando se convierta en adulto. Recuerdo una anécdota que me sucedió en el supermercado hace unos meses. Es un lugar propicio para que surjan bastantes historias. Ya nos ha contado la autora varias veces algunas anécdotas que tiene en el supermercado. Había ido por fruta y vi a una madre con dos hijos. Debían ser mellizos por la estatura y la similitud. En un momento dado, uno de los niños, que llevaba unos yogures en la mano, se tropezó y rompió uno de ellos, lo que ensució el suelo. La madre, enfadada, le dijo: Ya podrías ser como tu hermano. Desde que naciste, siempre es el más torpe, el menos cuidadoso. Te quejas de que le queremos más a él, pero es que contigo es imposible. Sentí una punzada en el corazón. Mamá, lo siento, se me ha caído, decía el pequeño mientras no dejaba de llorar. La mujer insistía. Mira a tu hermano, lleva más cosas que tú y no se le cae nada. No se trata de pedir perdón, se trata de ser mejor. Intenta parecerte a tu hermano. Yo no dejaba de pensar en la grabadora de ese pobre niño. Al acercarse a pagar, la madre nos miró a otra señora y a mí, que asistíamos a la escena sin pronunciar palabra. Si no se lo digo, no aprenderá nunca. Si a alguien se le ocurre otra manera mejor, que me lo diga. Soy consciente de que esta mujer no tenía mala intención. En sus parámetros educativos, ella creía hacerlo lo mejor posible. Con muchísima delicadeza me acerqué a hablar con ella. Yo me dedico al mundo de la mente y la educación, y hoy la psicología aporta ideas para enfocarlo de otra manera. Ella no se enfadó, todo lo contrario. En esos minutos de supermercado, en una parte, pudimos charlar un rato y finalmente ella se echó a llorar. Pues dime cómo hago. Yo busco que cambie. Me estoy dando cuenta de que mi madre me hablaba siempre así, comparándome con mi hermana. Estoy replicando la historia. En ocasiones, ser padre y madre no es tarea fácil. Sin embargo, debemos ser conscientes de dónde venimos para no reproducir grabadoras tóxicas. Este ejemplo del supermercado es probable que nosotros lo hayamos visto también quizás en algún supermercado en la calle o quizás nos haya pasado.
Qué importante ver este ejercicio, este ejemplo que nos da la autora, que justo hace hincapié que viene del tema de grabadora interna que conversamos en el libro anterior, que se encuentra tu persona vitamina. Nosotros llegamos al mundo con una grabadora en blanco, como un papel en blanco. Y al inicio son los padres los que tienen que llenar esa grabadora interna. Con todo lo que llenen, va finalmente a formar parte de la actitud o de las creencias de los niños ya cuando son en su etapa adulta. Continuemos. No olvides, tal vez la voz interior que escuches ahora es un calco de lo que te decían en tu infancia tus seres queridos. No te tortures por ello. La voz interior repercute en la seguridad en uno mismo y en la capacidad de tomar decisiones, en la autoestima y en la conducta. Este punto es importante. Hay que identificar si aquellos temores, miedos, aquellas voces que vienen a nuestra cabeza son nuestras o quién nos las dijo por primera vez. ¿Dónde la escuchamos? ¿Dónde la aprendimos? ¿En qué momento esa voz llegó a nuestra mente? Porque todas las voces internas que tenemos en la etapa adulta vienen de esa programación que nos dijeron o que tuvimos de niños. Así que si hoy día creemos que somos tontos, que lo hacemos mal, que nadie nos escucha, que nos estamos de repente proyectando de una manera incorrecta, que nos equivocamos, etcétera, hagamos una pausa y tratemos de recordar quién nos dijo eso, de niños, de adolescentes. Quizás no necesariamente los padres, quizás amigos, profesores, hermanos, etcétera. Porque aquí, como lo remarca el libro, no hay que torturarnos por ello. Principal, detectar dónde se originaron esas voces interiores. Vamos a ver ahora el caso de Natalia. Natalia sufre ansiedad elevada cuando la conozco. Me dice en una primera consulta: mi madre me educó de forma muy exigente. Una de las cosas que me repetía sin cesar es que tenía que cuidar la alimentación porque nunca me casaría si estaba gorda. La gente quiere más a las personas delgadas. Cuida tu tipo. No comas esto. Te lo digo por tu bien. Tu padre no se hubiera casado conmigo si me hubiese conocido gorda. Insistía una y otra vez. Desde entonces Natalia lucha por su físico a diario. Tiende a coger peso con facilidad. Pasa largas horas estudiando y en prácticas cursa quinto de medicina y apenas tiene tiempo de hacer deporte. Conoció a un chico y comenzaron a salir, pero no funcionó. Sé que no sigue conmigo porque estoy rellenita, pero ahora mismo no puedo cuidarme más y hacer más ejercicio. Mi madre me pregunta todas las semanas si estoy quedando con alguien y cuando le digo que no, me dice que con este cuerpo nadie se va a fijar en mí. Si mis amigos traen algo rico para compartir, mi cabeza me recuerda que estoy gorda y no debo probarlo. Mi voz interior gira constantemente sobre mi físico. Estoy agotada de mí misma. Esta última frase, estoy agotada de mí misma, la he escuchado en numerosas ocasiones. Causa un gran desgaste inmenso. Esa forma que tenemos de tratarnos puede dejarnos exhaustos. Natalia ha de aprender a separarse de su voz tóxica, que no le permite disfrutar de ningún plan que incluya alimentos. Realiza con ella la técnica EMDR, de momentos en los que se percibe a sí mismo gorda o en que recuerda a su madre juzgándola. Trabajamos la relación que tiene con la comida, buscando momentos, por pequeños que sean, que le ayuden a sentirse en paz como el deporte, meditación o algún hobby. En ocasiones, la voz interior nos sabotea y nos impide enfrentarnos a los retos, pero se puede sanar, potenciar y educar. Recordemos nuevamente que el cerebro es 100% maleable, es un músculo. Cuando tú lo entrenes, los resultados se van a dar. El cerebro va a cambiar hasta el último día de nuestra vida. Así que esas voces interiores que nos sabotean se pueden enfrentar
y se pueden sanar, como dice aquí el texto, y educar. Ahora veamos el caso de María José. María José tiene 38 años, es arquitecta y acaba de finalizar un máster en Estados Unidos. Trabaja en un estudio en Miami y viaja mucho por proyectos a Latinoamérica. Su padre le ha recomendado que estudie japonés porque ha escuchado que existen buenas oportunidades laborales en el país nipón. Desde pequeña, a mi hermana gemela y a mí, mis padres nos han exigido mucho. Por las tardes teníamos extraescolares y no se nos permitía sacar menos de un sobresaliente. Si pienso en mi infancia, me doy cuenta de que vivía incesantemente en tensión. Nos apuntaron a clase de música y de ballet, y todos los años invitaban amigos a casa y teníamos que hacerles una presentación. Luego nos puntuaban. A mi edad no disfruto. Siempre estoy pensando en nuevas actividades. Si estoy sin hacer nada, me siento culpable y me digo, mis padres estarían decepcionados conmigo. Eso me genera un cargo de conciencia constante. Vivo con sensación de que ellos observan cada cosa que hago. María José es perfeccionista y su voz interior no le impide descansar, entrar en el aburrimiento y parar sin sentirse culpable. Está tan acostumbrada a hacer cosas sin parar y exigirse que su grabadora está repleta de debo ser, debo hacer. Tomar conciencia de ello e ir desarticulando escenas de la infancia, frases de la grabadora e ir aprendiendo poco a poco a desconectar le está ayudando a encontrar lugares de paz en su día a día. Padres muy exigentes pueden generar a la larga hijos que presenten impasibilidad de ánimo, falta de satisfacción y sentimiento de fracaso por no estar a la altura de lo que hacen en su vida. Te recomiendo, si eres de los que tienes un contenido machacante en tu voz interior, que identifiques cuánto te afecta. Tienes un capítulo sobre esto en el libro Encuentra tu persona vitamina. Ya recordé que hemos leído esta parte, así que puede ser una ocasión para repasar nuestra lectura del libro anterior. Ahora vamos a tratar el tema lucha de voces. Todo está relacionado a este capítulo de voces interiores. La razón por la que en ocasiones notamos que luchamos entre dos voces es que cogemos mensajes de cuando éramos pequeños. Los internalizamos en nuestra grabadora y se convierten entonces en la voz interior. Por ejemplo, vamos a un restaurante. ¡Qué hambre! ¡Qué apetecible y qué rico está todo! Nos dice una voz y otra voz nos dice, cuídate, que luego te empachas. No eres capaz de frenar y después te arrepientes. Hay teorías que explican que esa pugna tiene mucho que ver con una infancia en la que había fuerzas contrapuestas. Padres que no estaban de acuerdo con temas de educación y tú observabas las discusiones sobre decisiones y recomendaciones. Otras veces puede deberse a haber vivido un tipo de educación en casa y haber sido juzgado en el colegio o entre los amigos. Eso va impactando en la grabadora. Y cuando se activa el on, aparece la voz que dice que le apetece. Otra, la que exige. Y otra, la que busca ser más empática. Leí una teoría de la psicóloga Malgorza Puchalska-Wasyl, psicóloga de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin, en Polonia, que describía esa voz interior en forma de cuatro personajes. Esa voz interior puede ser el amigo fiel, que es la persona vitamina que te apoya, o puede ser el padre ambivalente, la figura de padre que a veces empatiza y que otras te exige.
O puede ser la voz de un rival orgulloso, tipo un coach, entrenador que te impulsa a competir. O finalmente podría ser la voz de un niño indefenso, la voz interior que sufre, que se queja y que solo percibe lo negativo. Estos cuatro tipos de voces, busquemos anotarlas o recordarlas para poder identificar cuáles de estas coinciden con alguna voz interior que estemos teniendo o que hayamos tenido alguna vez. Continuemos. Existen estudios curiosos en los que se ha visto que al activar nuestra voz interior, a veces se accionan áreas cerebrales del oído y otras del habla. Impresionante. En ocasiones nos hablamos y en ocasiones nos escuchamos. Dentro de un rato, cuando sueltes el libro de las manos, experimenta esto sin móvil. Al ir en el autobús, en el metro, de vuelta a casa de trabajar, fíjate qué sucede. En algunos momentos observarás que es tu voz la que está hablando con los demás y en otros aparecerá de forma espontánea. Decides ir al gimnasio al mediodía, surge un te está dando mucha pereza, pero luego le agradeces y te sientes mejor. Te estás hablando y es intencionado. En otros casos, en cambio, asoma la voz espontánea, la automática, la involuntaria y simplemente te escuchas y escuchas lo que está diciendo. Esa cháchara de la que habla Ethan Cross en su libro del mismo título. Cross trata de un tema muy interesante que yo he aplicado en terapias con buenos resultados. Analiza con pruebas de imagen qué sucede en el cerebro cuando estamos teniendo un diálogo negativo que nos altera y explica que al cambiar del yo al tú, se modifica la red neuronal, generando menos angustia. Acá hay un truco importante, cambiar del yo al tú. Cuando tenemos ese diálogo negativo, te lo ejemplifico. Manuel se levanta taciturno una mañana sin haber descansado bien y tiene reunión con su jefe. Su voz interna le dice, estoy cansado, no puedo más, no me gusta mi trabajo y mi jefe cada día me cae peor. Tengo muy mala suerte, en realidad no soy feliz. La clave es ser consciente de ese estado de alerta y malestar y decirse a sí mismo, Manuel, ya te conoces. Cuando no duermes bien, lo ves todo negro. Es cierto que tu trabajo no te encanta, pero has pensado en muchas ocasiones que ahora mismo es lo que más te conviene, hasta que surja una oportunidad mejor. Intenta acostarte pronto hoy. Es un cambio sutil. Pasa del yo al tú. Si se dan cuenta en estos dos ejemplos, la primera voz interior está hablando en monólogo, uno mismo, ¿no? Estoy cansado, no puedo más, no me gusta mi trabajo, mi jefe me cae mal, tengo mala suerte, todo es yo. En el segundo ejemplo, que es ese cambio del yo al tú, ya no dice yo, sino es tú. Es hablándole, saliendo de nosotros y hablando como si fuera otra persona. Manuel, ya te conoces. Manuel, no duermes bien, lo ves todo negro. Es cierto que tu trabajo no te encanta, pero ahora mismo es lo que más te conviene. Intenta acostarte pronto. Y este es un buen truco de neurociencia que yo particularmente aplico y les recomiendo mucho. Salgan y no olvídense de ese monólogo, sino háblense como tercera persona, como si ese malestar, esa voz interior estuviera al frente y ustedes le están dando la indicación. Vamos a continuar. Este cambio sutil pasa del yo al tú, pero se ha demostrado neurobiológicamente que rebaja la angustia. Haz la prueba. Verás que eres capaz de percibir tu realidad con distancia y modificas la interpretación de eso que estás viviendo. De alguna manera, la voz es la encargada de marcar la autoestima que tenemos y la que nos ocasiona los problemas de indecisión. Por otro lado, se ha visto que las personas que se tratan mal, que se hablan mal, interpretan que los demás también los tratan de forma dañina y destructiva.
Vamos a ver el caso de Paula. Paula tenía 18 años cuando acudió a consultar por primera vez acompañada por su padre. Soy muy tímida, creo que no le caigo bien a la gente, pero tampoco me atrevo a abrirme. Hace un año sufrí bullying en el instituto y la pasé mal. No tengo muchos amigos y más de un día me levanto sin querer ir a clase. ¿Para qué? Me digo, si no voy a ser capaz de terminar el bachillerato. No soy muy inteligente y prefiero ponerme a trabajar de cajera. No me atrevo de dependienta porque si me rechazan o no consigo vender, puedo hundirme más. Mis padres se llevan mal y nunca les he importado mucho. Sé que les parezco complicada y ya no buscan entenderme. He intentado hablar con mis profesores del instituto, pero ya han tirado la toalla conmigo. La voz de Paula es profundamente tóxica. Su run run mental diario genera una intoxicación de cortisol que, como es lógico, está teniendo una repercusión emocional y cognitiva. Es importante entender esto porque las personas que sufren de depresión suelen referir una voz interior muy negativa y tienden a malinterpretar muchas cosas que llegan de otros. Insisto sobre ello en terapia y en mis conferencias, ya que si uno convive con alguien que está atravesando un mal momento, hay bastantes posibilidades de que esa persona no entienda bien las intenciones del entorno y no se comunique como debería. Y con el caso de Paula vamos a terminar la lectura del día de hoy, chicas. Este es el ingreso a la página 134 del libro virtual Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Hemos continuado hoy día remarcando varios puntos interesantes, ejercicios también, y sobre todo muy característico de la autora, ejemplos prácticos, ejemplos de la vida real, donde hemos podido analizar el porqué de estas voces internas y cómo también es tener estrategias para poder no controlarlas específicamente, la palabra correcta es gestionarlas, porque las voces internas siempre van a estar presentes. Eso es algo con lo que nosotros tenemos que buscar lidiar día a día. Y va a depender mucho de qué tipo de voces internas también nosotros estemos teniendo. Precisamente para remarcar los puntos que hoy día hablamos, iniciamos hablando un poco de cómo recargar esa batería mental, porque cuando no hacemos pausas estratégicas en nuestro día a día, nuestro cerebro se recarga, pero de cosas negativas, y eso hace que disminuya nuestra atención y nos distraigamos más rápido. Hay que evitar ese piloto automático del cual ya hemos conversado en el libro. Si nuestro cerebro está agotado, lo que va a hacer es desconcentrarse, va a buscar lo más simple, lo más fácil, y va a hacer que nuestra productividad baje completamente. Y sumado a ello, es importante remarcar ese poder que tiene nuestra voz interior, pero sobre todo detectar cuál es el origen. Hay muchas ocasiones, como has visto en el ejemplo, que la voz interior es un monólogo. A veces es un diálogo, son dos personas hablando en nuestra mente. Y la mayoría de personas, casi más del 90%, hay algunos casos que indica el libro que no, pero más del 90% tienen un narrador interno que te va contando tu vida, que analiza todo lo que estás haciendo y que a menudo te pone a hablar contigo misma. Y eso es consecuencia de la grabadora que inició en la infancia, porque la voz interior se forma en la niñez. Tenemos desde niños una grabadora que está registrando, que ha registrado todo lo que nos decían, cómo hablaban nuestros padres, familiares, amigos, profesores. Y esa influencia inicial es vital para que el niño tenga un apego seguro o inseguro, que ya lo hemos visto también en el libro anterior. Y ese apego del cual nuevamente nos remarca la autora, es importante que sea un apego seguro, que la grabadora sea sana, que permita que cuando el niño pase a su edad adulta, se pueda enfrentar a los problemas de la vida de una manera más óptima. Pero ¿qué pasa si crecemos con una grabadora destructiva? Lo que pasa es que nuestra voz interior se vuelve tóxica y es esa voz la que nos sabotea finalmente.
la que hace que nuestra autoestima no esté tan alta, que esté baja. Y eso influye mucho en nuestras decisiones. Hay un ejercicio que nos mostró el libro que es recomendable aplicarlo ya mismo, cambiar eso del yo al tú. Y esto es una base de la neurociencia también, que ha sido estudiada por Ethan Cross. Él descubrió que cambiando esta forma de hablarnos, pasando del yo soy mala, yo no puedo, porque yo siempre me equivoco, al tú, se reduce la angustia. Tú, María, tú, Alicia, tú, Alina, sí, te equivocaste porque no descansaste bien, porque este trabajo ya no te está gustando, pero tú sabes que tienes que continuar un tiempo más hasta que encuentres una nueva oferta de trabajo. Entonces, hablando del yo al tú, lo que hacemos es marcar distancia y sobre todo bajar ese nivel de cortisol de estar juzgándonos constantemente. Porque siempre las voces internas, como les comentaba al inicio, van a estar en todo momento. Y es importante poder detectar qué tipo de voz es. Lo ideal que es nuestra voz, que sea nuestro amigo también. Y es por eso que el libro nos remarca que hay 4 formas de voces. Que esa voz sea tu amigo, que esa voz sea equivalente a un padre que te juzga, que a veces te aprecia y a veces no, que puede ser una voz que asimila a un rival, que te está inspirando a que sigas adelante, a que lo consigas, como un coach, nos dijo el libro. O que también sea como un niño indefenso, como ese niño que recibía todas las críticas y que lo ve todo negativo y que se queja y que sufre y que sufre y que sufre. Y hay que tener mucha atención con qué tipo de voz es, qué tipo de voz vamos a ir formando, transformando. Recordemos que eso se puede manejar, se puede sanar, se puede transformar. Porque si nos quedamos con una voz tóxica y eso de hablarse mal a uno mismo, lo que hacemos es desgastarnos, aumentar el cortisol, que es la hormona del estrés, nos puede llevar a la ansiedad o a la depresión inclusive. Y es importante saber el origen para evitarlas, gestionarlas de mejor manera. Ese es un resumen de lo que hoy día hemos visto en el libro Chica. Me gustaría escuchar qué les ha parecido. Voy a terminar la grabación de la lectura de hoy y ya mañana continuamos.